capítulo 2 de Génesis en el Edén. Y tenemos ahora el estudio número 14, que se titula El árbol de la ciencia. Vamos allá, Oscar. Vamos a leer este primer pasaje, vamos a escuchar a Tom. Adelante. Génesis 2, del 15 al 17. El Señor Dios tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y el Señor Dios ordenó al hombre: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Dios tomó al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Esa es la mención que tenemos del Edén. Y después dice Dios, el Señor Dios ordenó al hombre que de todo árbol del huerto puede comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no puede comer. No comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Adelante, vamos a adentrarnos directamente a este pasaje. El árbol de la ciencia del bien y del mal fue puesto en el Edén por Dios a manera de botón rojo para el ser humano, una puerta de rebelión y de salida del plan divino que detonó el estado de pecado y de maldad en el mundo. Pero también representa el proyecto de redención y salvación de Dios, decidido por amor a ti desde antes de tu creación para rescatar tu alma. El pasaje que estudiaremos hoy contiene 3 temas principales en los que nos enfocaremos. El primero de ellos definitivamente es el Edén como el paraíso perdido. El segundo es la ciencia del bien y del mal. Y el tercero, ciertamente morirás. Adelante, Oscar. Vamos al primer tema, el Edén, el paraíso perdido. Adelante. Vamos al pasaje que vamos a leer a continuación. Adelante. Eclesiastés 7:29. Mira, solo esto he hallado, que Dios hizo rectos a los hombres, pero ellos se buscaron muchas artimañas. La mención del Edén tiene, entre muchos otros, el propósito de mostrarnos el plan original que Dios tenía para el ser humano y que se perdió tras ser rechazado por Adán. Dios había dispuesto la vida eterna para el hombre en esta tierra, pero tenía pleno conocimiento de la decisión de rebelión que más adelante la humanidad tomaría en Adán. Más allá de la injerencia del diablo en esta decisión, el hombre sabía el paso que daba al transgredir el mandamiento divino, y aún así, sabiéndolo, lo hizo. Todo lo que Dios planeó originalmente está descrito en el nombre de los 4 brazos del río del Edén que vimos el estudio anterior: libertad, plenitud, eficacia y delicia. Estos 4 conceptos revelan la esencia del plan y anhelo de Dios para la vida de los hombres en el Edén. Esto es lo que la humanidad perdió definitivamente, y es precisamente lo que sin cesar busca recuperar en todo cuanto hace. En un absurdo bucle dimensional, el hombre insatisfecho busca plenitud en las obras que otros hombres insatisfechos. Esto es un absurdo absoluto. O sea, pareciera hasta un gag cómico. El hombre insatisfecho
busca plenitud en las obras de otros hombres insatisfechos. Parece broma. Adelante, Oscar. Vamos a leer estos pasajes, este y el que viene adelante. Jeremías 2:13. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen el agua. Así es, dos males ha hecho mi pueblo. Me abandonaron a mí, que soy fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas, rotas, que no retienen agua. Nada más es este pasaje, yo me equivoqué. Ahora vamos a esta ilustración, que la verdad es una ilustración maravillosa. Aquí tenemos un telón teatral y vamos a poner una luz en medio para ubicar qué es lo que vamos a ver. Alrededor del año 1875, el poeta mexicano Juan de Dios Peza hizo una acertada ilustración de esta insensatez en su poema Reír llorando. Vamos a ver esta maravillosa ilustración que viene perfectamente al punto. Abrimos el telón. Adelante. Viendo a Garrick, actor de la Inglaterra, el pueblo al aplaudirlo le decía: eres el más grandioso de la tierra y más feliz. Eres el más gracioso de la tierra y más feliz. Y el cómico reía. Víctimas del pesar, los altos lores en sus noches más negras y pesadas iban a ver al rey de los actores y cambiaban su pesar en carcajadas. Una vez, ante un médico famoso, llegóse un hombre de mirar sombrío. Sufro, le dijo, un mal tan espantoso como esta palidez del rostro mío. Nada me causa encanto ni atractivo, no me importan mi nombre ni mi suerte. En un eterno pesar, muriendo vivo, y es mi única pasión, la de la muerte. Viajad y os distraeréis. Tanto he viajado. Las lecturas buscad. Tanto he leído. Que os ame una mujer, si soy amado. Un título adquirid, noble he nacido. Pobre seréis, quizá, tengo riquezas. ¿De lisonjas gustáis? Tantas escucho. ¿Qué tenéis de familia? Mis tristezas. ¿Vais a los cementerios? Mucho, mucho. ¿De vuestra vida actual tenéis testigos? Sí, mas no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los muertos mis amigos y les llamo a los vivos mis verdugos. Me deja, agrega el médico, perplejo vuestro mal y no debe acobardaros. Tomad hoy por receta este consejo, solo viendo a Garrick podréis curaros. ¿A Garrick? Sí, a Garrick. La más remisa y austera sociedad le busca ansiosa. Todo aquel que lo ve muere de risa. Tiene una gracia artística asombrosa. ¿Y a mí me hará reír? Ah, sí, os lo juro. Él sí, nada más él. Mas, ¿qué os inquieta? Así, dijo el enfermo, no me curo. Yo soy Garrick. Cambiadme la receta. ¿Cuántos hay que cansados de la vida, enfermos de pesar, muertos de tedio, hacen reír como el actor suicida, sin encontrar para su mal remedio? ¡Ay, cuántas veces al reír se llora!
Nadie en lo alegre de la risa fíe, porque en los seres que el dolor devora, el alma llora cuando el rostro ríe. Si se muere la fe, si huye la calma, si solo abrojos nuestra planta pisa, lanza la faz la tempestad del alma, un relámpago triste, la sonrisa. El carnaval del mundo engaña tanto que las vidas son breves mascaradas. Aquí aprendemos a reír con llanto y también a llorar con carcajadas. Maravillosa ilustración poética de este gran escritor. Y bueno, pues vamos a regresar al punto. Adelante, Oscar, vamos a ver estos versículos. Adelante. Proverbios 14, 13. Aún en la risa, el corazón puede tener dolor y el final de la alegría puede ser tristeza. Así es. Aquí está el mismo mensaje. Siguiente. Vamos a leer este que también. Eclesiastés 2, del 1 al 2. Entonces me dije, ven ahora, te probaré con el placer, diviértete. Y resultó que también esto era vanidad. Dije de la risa, es locura, y del placer, ¿qué logra esto? Así es. Bueno, el paraíso perdido definitivamente es un referente para todos nosotros. Las personas buscan con ansia recuperar el paraíso perdido en las cosas que hacen otros que buscan lo mismo. Pareciera que la razón se ha ido y ha abandonado al ser humano en su locura, pero algunos hacen un alto en el camino para voltear a la cruz en las alturas. Solo Dios puede llenar el corazón del hombre y llevarnos al paraíso perdido de su presencia en nuestra vida. No existe nada que el hombre pueda hacer para recuperar este lugar divino, pero no dejará de intentarlo en su absurda necedad. Vamos al segundo tema, la ciencia del bien y del mal. Esta frase ha sido motivo de un profundo análisis durante los siglos de la historia. Pero para ser certeros en su estudio, nos ceñiremos absolutamente a lo dicho por Dios en su palabra. El profeta Balaam fue amonestado y reprendido por Dios debido a su corazón perverso. Este profeta, consciente de su maldad y de su propia corrupción, exclamó con firmeza que conocía la ciencia del Altísimo delante del rey moabita Balac, que lo había contratado para maldecir a Israel, para finalmente bendecir al pueblo de Dios, y su profecía fue clave para que los magos de Oriente confirmaran con la aprobación de su estrella, con la aparición de su estrella, que el Mesías había nacido. Así es, Dios siempre se ha encargado de generar el bien en todo este mundo en donde reina la ciencia del mal. Números 24, del 16 al 17. Dijo el que oyó los dichos del Señor y el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído, pero abiertos los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel, y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Esta es la profecía de Balaam, que fue referencia definitiva para los magos de Oriente.
y que Dios usó para llevar a los magos de Oriente a Jerusalén. La ciencia del Altísimo es el único estado absoluto de bien. Aunque podemos reconocer algunas acciones bondadosas de algunas personas, no existe referencia alguna de bien perfecto en ningún ser humano. Adán vivió en esta condición todo el tiempo antes de su caída. La verdad es que solamente él lo pudo disfrutar. Adán vivió en la condición de bien permanente todo el tiempo, en la ciencia del bien, ignorando absolutamente la ciencia del mal. Esto es impresionante. Adán vivió en esta condición todo el tiempo antes de su caída. Para poder adentrarnos en este profundo tema, será necesario abordar primero el bien divino como el objetivo definitivo que el trabajo de transformación de Dios realiza en la nueva creación en Cristo dentro de cada creyente. Así es. Es necesario que primero abordemos el bien divino como el objetivo definitivo. O sea, Dios planea generar el bien en nosotros de acuerdo a la transformación que todo el tiempo Él está gestionando en nuestra vida, está llevando a cabo con su labor divina para formar a Cristo en nosotros. Ese es su objetivo. Esto significa que la ciencia del bien está en operación dentro del creyente de manera constante. La ciencia del bien siempre está en operación. Por supuesto que la ciencia del mal también vivimos en ella. Entonces siempre hay una lucha precisamente entre las dos fuerzas, la fuerza que genera el trabajo de la fuerza del bien dentro de nosotros, es la famosa lucha espiritual que todos los creyentes libramos. Es una lucha, como dice el apóstol Pablo, entre huestes celestiales, ¿no? Donde el Espíritu Santo quiere formar a Cristo en nosotros y nuestra naturaleza no quiere ceder terreno a las cosas que había controlado anteriormente en nosotros. Entonces nos sacamos de onda, nos enojamos, dejamos de hablarle a la persona, traemos un rollo contra alguien, y todo esto es generado por nuestra naturaleza que viene de la ciencia del mal. La ciencia de bien de Dios no genera esto, genera solo amor, genera solo paz, definitivamente. Vamos a leer este punto. Marcos 10, 18. Jesús le respondió: ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. Dios es la fuente de bien, la fuente de bondad, la fuente de bien. El bien es Dios, el bueno es Dios, solamente Dios es bueno. Por supuesto que Cristo es Dios y es parte de ese bien. Nada más que esta persona no había ubicado a Jesucristo como parte de Dios, y por eso es que Jesús lo reprende, porque esta persona está dispuesta a decirle a cualquiera que es bueno, y a Jesús que no había identificado como parte de Dios, esta persona le está poniendo este título, por eso es que lo reprende Jesús. Por supuesto que Jesús es bueno, ahorita lo vamos a ver, vamos a leer de sus propias palabras lo que dice a continuación en el siguiente pasaje. Adelante. Juan 10, 7a y 11. Entonces Jesús les dijo de nuevo: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Y Jesús es parte del proyecto divino, Jesús es Dios, es la imagen de Dios, es el verbo, es la palabra de Dios materializada. Él es el buen pastor. Así es que Él, como buen pastor, como bien absoluto, como bueno total, es el dador de este bien. Él es el que provee la ciencia del bien en nosotros. Pues ya identificamos la fuente de la ciencia del bien, vamos ahora a explicarlo. Dios es el bien, por ende, la ciencia de Dios es la ciencia del bien.
La palabra ciencia en el hebreo original es dahad, que literalmente significa saber o conocimiento por experiencia. A veces se traduce como habilidad o pericia. Se trata del saber, del conocimiento completo que se obtiene por experiencia. Esto nos permite asegurar que acceder a la ciencia del bien solo puede ocurrir dentro de la mente de Dios, condición naturalmente imposible para el ser humano. O sea, naturalmente es imposible que accedamos al bien. Como lo oyes, aunque sabemos hacer el bien, no podemos llevarlo a cabo, porque siempre habrá un motivo equivocado, siempre querremos salir con algún tipo de medalla, con algún tipo de aplauso, con algún interés corrupto, con alguna situación equivocada. Entonces, este bien absoluto no existe para el ser humano. Sí sabemos tener acciones de bien, por supuesto que distinguimos perfectamente bien las acciones de bien, pero todo el mundo está corrupto en la ciencia del mal. Sabiendo distinguir el bien, el hombre no es capaz de llevarlo a cabo y menos de manera permanente. Por lo tanto, solamente existe un lugar en donde el bien es absoluto, total, pleno, y ese es precisamente dentro de Dios. Dios es el bien, Dios es el proveedor del bien, Él es el bien. El problema es que el mundo se ha separado de Dios, por eso es que esta separación ha generado lo que ahora padecemos. Vamos a leer este pasaje en donde Dios habla de que sus pensamientos no tienen nada que ver con los nuestros. Él es el dador del bien. Nosotros estamos dentro de la ciencia del mal. Isaías 55, del 8 al 9. Porque mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni sus caminos son mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Y Dios aclara aquí que el relajo que trae el hombre aquí, en cierta forma, no tiene que ver con sus pensamientos. Esto es algo que ha salido de los hombres y que es generado precisamente como consecuencia de los pensamientos de los hombres. Dios solamente emana y provee de bien, nada más. El problema es que cuando tú provees de bien algo que está mal, pues lo que está mal tendrá que arreglarse de acuerdo al parámetro del bien. Sin embargo, Dios ha dejado en su palabra el testimonio de su bien para que todo aquel que quiera conocerlo entre a través de la puerta del sacrificio redentor de Cristo. Quienes hemos entrado por esta puerta conocemos el bien, porque la naturaleza divina está dentro de nosotros a través del Espíritu Santo de Dios. El bien es un estado absoluto, perfecto y totalmente santo. Es el estado puro de Dios. No hay, por tanto, lugar para agente alguno distinto al bien divino. Cualquier otro estado manifiesta que el estado del bien perfecto se ha perdido. El afán, la ansiedad, la ira, la confusión, el temor y la contienda son agentes ajenos al bien. Primera de Juan 4, 18. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Así es. En el amor no hay temor. El perfecto amor echa fuera el temor. ¿Sí sabías eso?
El temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. O sea, el bien no está en él. Porque en el bien no puede caber el temor. En el estado de la ciencia del bien no cabe el temor, no cabe la angustia, no cabe la ira, no cabe. Estás en el bien absoluto es el bien del amor, el bien de la luz, el bien de la vida. El estado del bien es el estado de la verdad, de la vida, de la luz, de la paz y del amor. En este sentido, Dios ha dado el precioso testimonio de su bien en cada persona que le ha permitido señorear sobre su vida. Y muy a pesar de los brotes manifiestos de la antigua naturaleza caída, todo testimonio es una lámpara de la luz divina en este mundo lleno de oscuridad, abandono, soledad y confusión. En resumen, la ciencia del bien es el estado en Dios. Su palabra tiene el propósito de llevarnos a Él y más cerca de Él, hasta la estatura de la plenitud de Cristo, el estado de su bien. Primera de Juan 4, del 12 al 14. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. El estado de bien es absoluto. Absoluto. Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros y permanecemos en Él. En esto sabemos que permanecemos en Él, en que nos ha dado su Espíritu y nosotros hemos visto y damos testimonio de su Espíritu a través de nuestras acciones en su Espíritu, manifestando su Espíritu y también manifestando que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo, por supuesto, pero eso se manifiesta en nuestra vida. El bien es un estado absoluto. El bien es el estado absoluto de Dios. El bien fue el estado absoluto del hombre durante todo el tiempo que habitó en el Edén. Cuando nuestra entrega a Dios es completa, el bien se manifiesta en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Es en este contexto que la palabra de Dios es la ciencia del bien y su Espíritu lo manifiesta. Tenemos, pues, todo creyente, dos únicas fuentes del bien: el testimonio del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Juan 17, 14 y 23. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. No somos del mundo, somos de Dios. Aquí está clarísimo. El mundo que vive en la ciencia del mal no tiene nada que ver con el espacio absoluto de la vida de Dios con la ciencia del bien. Nosotros no somos del mundo, no somos de la ciencia del mal. Todos los que hemos vuelto a nacer en Cristo no somos de la ciencia del mal. Ahora hemos sido integrados a Dios en la ciencia del bien. Aquí lo dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Yo en ellos y tú en mí,
para que sean perfeccionados en unidad, para que ellos puedan vivir en la ciencia del bien en todo momento, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Adán vivía en el bien sin saber que existía un estado distinto hasta que conoció el estado de pecado y, con este, el del mal. Hablar de la ciencia del mal no nos llevará mucho tiempo. Vivimos ahí. Adán entró al conocimiento o a la ciencia del mal en cuanto apretó el botón rojo. Ese fue el inicio del fin del plan original y detonó el plan de redención preparado desde antes de la creación. Dios no creó ni inventó el mal. El mal es el estado del hombre en la ausencia total de Dios. Desde el pecado de Adán, la ciencia del mal ha sido el estado natural del ser humano hasta hoy. Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Así es, no hay ni uno justo, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. Todos hemos fallado, todos hemos entrado a la ciencia del mal. La ciencia del mal ha tomado el mundo, todo el mundo está inmerso en la ciencia del mal. Todos hemos pecado. La eterna diferencia entre la ciencia del bien y del mal fue descrita claramente por Jesús en la narrativa de los evangelios. El mal es el estado en el que naturalmente se encuentra el hombre desde la caída en el Edén. Es la causa de tanta injusticia, temor, incertidumbre y confusión que prevalece en el mundo. El mal es el estado de separación de Dios. Por otro lado, el bien es Dios y su manifestación es como la luz dentro de las tinieblas. Quien recibe la luz del bien, o sea, de Dios, podrá entonces manifestar a otros la luz divina del bien. Juan 3, del 19 al 21. Y este es el juicio de condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que sus acciones sean manifestadas, que han sido hechas en Dios. Y es el juicio de condenación. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso es que existe una condenación per se en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está inmerso en la ciencia del mal. Pero la ciencia del bien se manifiesta a través de las personas que han aceptado el bien de Dios en sus vidas y manifiestan el bien de Dios a través de sus vidas a otros, a través del testimonio del Espíritu Santo. También vamos a leer este pasaje. Adelante. Mateo 5, del 14 al 16. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así es, esta es nuestra labor, esta es la gran comisión. Tú eres la luz del mundo
y tu comisión divina es que vayas a ganar las almas fuera. En las tinieblas de este mundo, la luz del bien de Dios solo se manifiesta a través de dos fuentes. Ya lo hemos visto, la palabra de Dios y el testimonio de los creyentes, el testimonio del Espíritu Santo. En la vida diaria de nosotros los creyentes, la palabra de Dios es la fuente fundamental de la guía divina, de la transformación por la gracia divina hacia su bien. Solo con una vida en la palabra de Dios, el Espíritu Santo podrá guiarnos con facilidad hacia la ciencia del bien, en la constante transformación hacia el objetivo de la perfección de la naturaleza divina. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así es, la palabra de Dios es eficaz, es viva. Penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Sabes por qué? Porque es el bien puro de Dios que entra a un corazón habituado a la ciencia del mal. Pues tiene que entrar y penetrar todo. El bien tiene que entrar en todos los canales, en todas las arterias, en todas las venas, en todos los canales espirituales en donde haya un error, una confusión, una rebelión. Ahí tiene que impregnarse el bien de la palabra de Dios. Vamos a leer este precioso salmo que habla de la ley de Dios, de la palabra de Dios. Salmo 19, del 7 al 10. La ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. El testimonio del Señor es seguro, que hace sabio al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, que permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdaderos, todos ellos justos. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Esta es la característica de la palabra de Dios. Vamos a ver esta ilustración que nos va a ayudar a entender esta fuente de bien maravillosa que es la palabra de Dios. La Biblia tiene varias características. La primera que menciona es que convierte el alma. Así es, la Biblia convierte el alma. También tiene otra característica. La Biblia hace sabio al humilde. Otra característica es que alegra el corazón. Otra característica es que alumbra los ojos. Revela ante nosotros cosas impactantes. Otra característica es que permanece para siempre. Soporta todo tipo de investigación, todo tipo de análisis, todo tipo de profundidad, todo. Permanece para siempre. Imagínate que los arqueólogos la usan para llegar a las ciudades y desenterrar ciudades perdidas, ¿no? Siguiente, también juzga con justicia perfecta. Es un testimonio de justicia perfecta. También la palabra de Dios tiene un maravilloso, yo creo que es el spoiler más grande de toda la historia. La palabra de Dios tiene el spoiler más grande. Aquí hay una alerta de spoiler para todo el mundo.
Esta alerta de spoiler es la siguiente. El spoiler es este. Al final Cristo reina y nosotros con Él. Así es que no importa que si la situación está terrible, al final Cristo reina y nosotros con Él. Oye, no, pero es que no sabes, es que ahora la cosa se está poniendo terrible. Al final Cristo reina y nosotros con Él. Es que ahora estamos viviendo en una situación de alarma epidemiológica, la cosa está espantosa, lo hago, no lo hago, me vacuno, no me vacuno, que al final Cristo reina y nosotros con Él. ¿Ya viste cómo está cambiando el clima en el mundo? Al final Cristo reina y nosotros con Él. Esto debe traer paz absoluta a tu corazón. El spoiler más grande de la historia es que al final de todo es todo, Cristo reina y nosotros con Él. Vamos al tema 3. Ciertamente morirás. La palabra muerte, mud en el original hebreo, significa literalmente separación. De hecho, mud se utiliza en el lenguaje común en el hebreo moderno para referirse a temas, episodios y muerte de forma indistinta. Mud, en el contexto bíblico, hace referencia a la separación de Dios. Podríamos traducirlo como, ciertamente te separarás. Toda la ciencia del mal tiene como fundamento la separación del bien, la separación de Dios. Así es, ese es el fundamento de la ciencia del mal. Ahí inicia la ciencia del mal. Adán conoció la ciencia del mal o tuvo conocimiento del mal, porque la palabra ciencia también es conocimiento. Adán tuvo conocimiento del mal cuando experimentó la separación de Dios por desobedecer la instrucción divina. Ahí es cuando Adán se separa de Dios y la humanidad con él. Y en esta separación nosotros experimentamos la muerte espiritual, la separación espiritual definitiva de Dios, solamente reconstruida a través de lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Vamos a leer este pasaje. Deuteronomio 11, del 26 al 28. Miren, hoy pongo delante de ustedes una bendición y una maldición. La bendición, si escuchan los mandamientos del Señor su Dios que les ordenó hoy, y la maldición, si no escuchan los mandamientos del Señor su Dios, sino que se apartan del camino que les ordenó hoy para seguir a otros dioses que no han conocido. Así es, la bendición y la maldición, el bien y el mal, la ciencia del bien y la ciencia del mal, es una decisión tuya. No, es que Dios, no, el bien y el mal es una decisión tuya. Dios ya decidió llenarte de bien, pero tú tienes que aceptar las condiciones de esta llenura de bien. Tienes que ir a la cruz del Calvario y aceptar lo que Cristo hizo por ti. Definitivamente hay que aceptar esa condición. Pero Él ya decidió llenarte de bien. Ahora tú ya sabes que estás lleno de mal. Y si tú quieres permanecer en el mal, pues te quedarás allí. Y no irás a la cruz del Calvario a ser llenado de bien. La separación de Dios es la muerte en todos los sentidos. Dios es la vida, es la verdad, es la luz, es la paz y es el amor. Separados de Dios vivimos en la muerte y el abandono, en la mentira y la necedad, en la oscuridad y la confusión, en el conflicto y el dolor, en el rencor y el temor. Bueno, ese es el mundo. Cuando entregamos a Dios nuestra vida, la gracia divina llena de plenitud a nuestra alma y nos permite disfrutar de la presencia del bien de Dios en nosotros. Sin embargo, cada vez que tememos o nos preocupamos o nos enojamos, salimos de la gracia del bien y nos colocamos en el estado del mal de nuestra naturaleza. Vamos a leer este pasaje.
Gálatas 5, del 19 al 23. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Sabemos cuáles son las obras de la carne, porque todos vivimos en nuestra carne. Bueno, sabemos perfectamente bien de lo que somos capaces y también de lo que ni siquiera conocemos que somos capaces. Por eso digo un poco en broma y un poco en serio, cuando alguien dice es que no me conoce, tiene toda la razón. La bestia que tenemos dentro es inconmensurable, no se puede conocer hasta que pueda manifestar su maldad absoluta, total. Somos unos dragones, somos verdaderamente perversos. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, fe, mansedumbre, dominio propio o templanza. Contra tales cosas no hay ley. El gran problema es que la ciencia del mal en la que el mundo vive no puede acceder a un estado de plenitud total del alma, ni tiene acceso a la verdad, sino que permanece en un estado de confusión y frustración del alma. Aunque se alcancen ilusiones y algunos éxitos, el alma permanece en la ciencia del mal y sin la llenura espiritual que solo Dios puede resolver. Hoy Dios ha hablado a nuestra vida. Si ya has vuelto a nacer, permite que tu alma sea llena de la ciencia del bien y no permitas más que la ciencia del mal afecte tu paz. Si aún no has arreglado tu vida con Dios, hoy podrás hacerlo. Vamos a leer este pasaje. Mateo 11, del 28 al 30. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Así es, Dios te está llamando. Si tú estás en esta condición, como la mayoría de las personas en este mundo, Dios quiere que vengas a Él para hacerte descansar, que deposites sobre Él tu carga y que puedas hallar descanso para tu alma, porque Él es de humilde corazón y su yugo es fácil, es su carga ligera y te ama profundamente. Dios en su palabra ha revelado que Él te ama eternamente y que por amor vino a pagar tu deuda de pecados. Tus pecados merecen la separación eterna en el infierno, pero Jesucristo ya pagó esta deuda en la cruz. Solo debes reconocer que has pecado y arrepentirte, pidiendo a Dios perdón. Entonces, podrás aceptar el pago redentor de Cristo y abrirle la puerta de tu corazón para que Él tome el control de tu vida y conozcas la ciencia del bien. La presencia de su Espíritu Santo, que te guiará, junto con la Biblia, al objetivo eterno de transformar tu vida de acuerdo a la naturaleza perfecta de Dios. Romanos 3, 23. Por cuanto todos pecaron
y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos sin excepción hemos pecado, y esta es la primera circunstancia que Dios quiere señalar en nosotros para que nos ubiquemos en qué terreno estamos. Estamos en la ciencia del mal. Todos hemos pecado y no podemos alcanzar la ciencia del bien. No podemos alcanzar la gloria de Dios. Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Todos estos adjetivos, en esta lista negra de adjetivos, de alguna u otra manera, ahí estamos todos incluidos. Todos tendremos que dar cuenta en el castigo eterno de la ciencia del mal, del pecado, a menos que aceptemos la ciencia del bien en los términos divinos. ¿Y dónde está esto? Vamos a leerlo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así es. Ahí está la mano de Dios estirada para rescatar tu alma. Te amó de tal manera que Él dio a su Hijo unigénito por ti, para que si tú crees en Él, no te pierdas en el castigo eterno del infierno, sino que tengas vida eterna, la ciencia del bien en Él. Y vamos a leer esta invitación para que puedas permitirle a Dios meter toda su ciencia del bien dentro de tu corazón. Adelante. Apocalipsis 3:20. Atención, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está a la puerta de tu vida, Jesucristo está llamando y quiere entrar. Pero esta puerta solamente se abre por dentro, y si tú quieres, hoy vas a poder abrirle la puerta de tu corazón. Si tú en este momento quieres aceptar esta invitación, tienes que arrepentirte y pedirle a Dios perdón por tus pecados. Debes aceptar lo que hizo Cristo por ti en la cruz, que fue pagar toda tu maldad, todo tu pecado. Está ya redimido en la cruz, pero tienes que aceptarlo. Así es que yo quiero invitarte hoy a que se lo pidamos y tú sigas esta sencilla oración. Nada más quiero aclararte que esta oración no es la que salva, sino tu honestidad en el corazón al hablar con Dios es la que va a permitirle a Dios poder generar el milagro de la salvación dentro de tu alma y poder vertir todo su bien dentro de ti. Así es que vamos a orar, y si hoy tú quieres arreglar cuentas con Dios, sigue esta oración que yo voy a hacer. Cierra tus ojos y habla con Él con todo tu corazón. Vamos a orar. Bendito Padre, este día quiero darte gracias porque hoy he comprendido que vivo en la ciencia del mal y que esto me ha separado de ti. Todos mis pecados, Dios, todo lo que he hecho equivocado, me ha separado de ti. Te pido perdón, Dios, por todos mis pecados. Estoy arrepentido y quiero pedirte perdón con todo mi corazón y aceptar en este momento el pago que tú hiciste por mis pecados en la cruz. Gracias por tu amor y por haber pensado en mí. Gracias por amarme así. Y ahora mismo
quiero aceptar la invitación que tú me haces, Dios, de entrar en mí. Y yo te abro la puerta de mi corazón para que tú entres a mí y me llenes completamente de la ciencia de tu bien. Señor, toma mi corazón, te lo entrego completamente, te entrego mi vida, para que tú a partir de hoy me guíes al plan precioso de bien que tienes para mí. Todo esto yo te lo pido en el nombre de Cristo, mi Señor y mi Salvador. Amén. Pues muy bien, si el día de hoy si tomaste esta decisión y diste este paso hacia la ciencia del bien y abriste esta puerta maravillosa en la cruz del Calvario que Cristo dejó abierta para todos, si tú lo hiciste hoy y atravesaste esta puerta, lo que va a empezar en tu vida es que esta ciencia del bien se va a manifestar de esta manera. Adelante, vamos a leerlo. Segunda de los Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas. Borrón y cuenta nueva, una nueva disposición, una nueva creación dentro de un proyecto en la ciencia del bien, donde Dios comenzará a llevar tu alma hacia este conocimiento cada día más. Por supuesto que te vas a encontrar con que, te voy a decir mi caso, yo me encontré con que era peor de lo que pensaba y sigo descubriéndolo, pero Dios te lo va a ir mostrando poco a poco con su amor y va a ir impregnando tu vida de su ciencia del bien a medida que vaya haciendo esta labor en tu vida. Vamos a nuestra conclusión. Número 1, el ideal de todo ser humano de recuperar el paraíso perdido solo puede alcanzarse con la presencia de Dios en el alma. Número 2, vivimos en el estado del mal, del pecado en este mundo, pero la salvación de Dios puede llevarnos al bien absoluto de la gracia divina. La ciencia del bien está en Dios y en su palabra. La ciencia del mal es la condición natural de este mundo. Y número 3, separados de Dios, vivimos en la muerte y el abandono, en la mentira y la necedad, en la oscuridad y la confusión, en el conflicto y el dolor, en el rencor y el temor. Vivamos unidos con Dios. De esta forma viviremos dentro de su bien. No sé si tengan preguntas, si hay preguntas, pueden hacerlas también. Vamos a dar gracias y después nos vamos a nuestro abrazo precioso digital. Vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios por este estudio.